¿Te ha pasado alguna vez estar hablando con alguien y estás a lo mejor hablando de algo interesante o que es importante para ti y te estás dando cuenta que la persona no te está escuchando? Y a lo mejor incluso se lo dices, ¿pero me estás escuchando? Y es posible que la persona te diga, claro que sí, incluso reproduzca frases completas que tú has dicho, pero en el fondo tú sabes que no te ha escuchado, que no ha procesado esa información. O a lo mejor estás dando una charla, una conferencia, una formación o estás en una negociación y has contado algo, has dado una información específica, concreta y un poquito más tarde tú o tus interlocutores o interlocutoras te preguntan por eso que tú ya has dicho y dices, pero si ya lo he contado. Bueno, pues si esto te ha pasado en algún momento, estás en el lugar adecuado, porque lo que te voy a contar ahora te va a hacer entender primero cómo funcionamos y por qué esto pasa, también qué te pasa a ti, pero sobre todo qué puedes hacer para, bueno, que cuando quieres que te escuchen y además que procesen la información que tú quieres transmitir. Pues vamos a ello. Lo primero que te voy a contar es, bueno, que entender cómo funcionamos, qué es lo que hacemos cuando escuchamos, incluso cuando escuchamos con atención. Entonces vamos primero a entender cómo funcionamos nosotros y a observarnos qué es lo que hacemos nosotros cuando escuchamos, porque claro, nosotros somos interlocutores de otras personas que nos hablan y lo mismo hacen otras personas cuando nos escuchan. Entonces, primero vamos a entender cómo funcionamos, qué hacemos cuando escuchamos. Después te voy a contar qué puedes hacer para optimizar, para mejorar tu escucha, sobre todo cuando te quieres enterar de lo que te están contando. Y por último, al final, quédate conmigo porque te voy a dar las claves, puntos concretos y acciones que puedes integrar en tu comunicación para precisamente eso, conseguir que tus interlocutores, interlocutoras o que la persona con la que estás hablando realmente te escuche, mantenga la atención y procese la información que tú realmente, el mensaje que realmente quieres conseguir transmitir. Entonces, antes de nada, escríbeme aquí abajo, de 0 a 10, ¿cómo dirías que es tu escucha? Es decir, ¿te consideras una persona que escucha activamente y tiene una buena escucha? ¿O así, de 0 a 10, qué nota te pondrías? Porque yo durante 9 años he dado clase en la universidad. Y yo recuerdo, es que era habitual a lo mejor estar en una clase, dando una clase, hablar de algo concreto, o sea, y temas que podían ser muy interesantes o claves para el examen incluso, y después de acabar de decirlo, siempre había alguien que preguntaba sobre eso. Digo, pero si ya lo he dicho, es que lo acabo de decir, ¿no me estabas escuchando? O determinados temas que a lo largo del curso se han ido repitiendo, incluso logísticos, de acciones que a lo mejor tenían que tomar los alumnos y las alumnas para aprobar la asignatura, y después de repetirlo incesantemente durante todo el año, a lo mejor llegaba poco antes de la última semana y me preguntaban qué era lo que había que hacer. ¿Cómo es posible? Bueno, pues lo que te voy a contar, vamos a ver qué es lo que opinas y cómo lo sientes en ti. Mira, esto es lo que hacemos, aquí esta gráfica que ves aquí con tantos colores detrás de mí, esto es lo que hacemos cuando escuchamos, pero ojo, como antes te decía, incluso cuando escuchamos con atención. Esta línea roja sería yo, en este caso con este vídeo, sería yo hablando. Esta línea azul serías tú escuchándome. Entonces, ¿qué ocurre? Yo estoy hablando, estoy transmitiendo mi mensaje y empiezo y tú al principio conectas. Entonces me estás escuchando lo que digo hasta que digo algo que es interesante y curioso y dices, ¡ah! Es que eso es lo que me pasa a mí. Justo eso me pasaba ayer. Entonces desconectas porque estás pensando en eso que te pasó ayer. Hasta que vuelves a conectar y me sigues escuchando. Fíjate qué interesante. Y luego te acuerdas de ese correo que tenías que haber enviado esta mañana que se te ha olvidado y dices, en cuanto acabe este vídeo, lo envío. Y vuelves a conectar y me sigues escuchando un poco más. Y luego vuelves a pensar, si es que debería de estar trabajando, debería de estar enviando este mail. Es que estoy viendo este vídeo y, bueno, venga. Y ahora te das cuenta de que me has vuelto a dejar de escuchar y dices, bueno, ya voy a terminar el vídeo. Y vuelves a conectar y me escuchas un poco más.
Conectamos y desconectamos continuamente. Esto es lo que hacemos, incluso cuando nos interesa. ¿Qué ocurre? Que a pesar de que hemos conectado y desconectado internamente, yo tengo la sensación de que lo he escuchado todo. Lo que pasa es que lo he oído, oírlo, lo he oído todo, pero no lo he procesado al completo. Solamente he procesado conscientemente aquella información en la que yo realmente estaba conectada. A veces desconectamos por temas externos, a veces pueden ser por estímulos que nos vienen en ese momento, o a lo mejor simplemente desconectamos para procesar la información que me están contando, porque es cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionamos. Entonces, a pesar de que yo me quede con la sensación de que lo he oído todo, y seguro que te ha pasado el ejemplo que he puesto antes de que alguien te está contando algo y dice, pero me estás escuchando, y tú sabes que no, pero puedes reproducir palabras. O quizás también te ha pasado leer un libro, estás leyendo un libro, llegar al final de la página y decir, no me entero de nada, voy a volver a empezar a leer. Y vuelves a empezar a leer, llegas al final y dices, pero que no me he vuelto a enterar. Aún así, eres consciente de haber pasado con los ojos cada una de las palabras, incluso decir palabras o frases, pero no las he procesado. No hemos procesado esa información, solamente la hemos leído o la hemos oído, pero no procesado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hace nuestra mente? Hacemos una especie de corta-pega y nos quedamos con la sensación de que lo he escuchado todo, pero realmente me quedo con esa información con la que realmente he estado conectado y he procesado. Ahora, ¿qué ocurre si vuelvo a escucharlo una segunda vez? Pues, por ejemplo, si vuelves a ver este vídeo una segunda vez, o incluso, seguro te ha pasado alguna vez ver una película, verla por segunda vez y decir, no me había fijado en este detalle, fíjate, es verdad, ahora tiene sentido. Pues lo mismo pasa cuando oímos o vemos algo por segunda vez. Hacemos exactamente igual la conexión y desconexión, solo que en momentos diferentes. Empezamos, conectamos y luego llega un punto en que dices, pero si es que yo de esto no me había dado cuenta, que es verdad, no me acuerdo de haberlo escuchado. Entonces empiezo a pensar hasta que vuelvo a conectar. Me escucho un poco más y luego digo, si es que esto ya lo escuché, es exactamente lo mismo. Entonces te das cuenta que has vuelto a desconectar y vuelves a conectar otra vez. Entonces hacemos lo mismo, solo que en momentos diferentes. Y vamos uniendo, o sea, vamos agregando espacios de información, con información que antes no tenía y voy agregando lo que recuerdo. Entonces, realmente sigo otra vez con la sensación de que lo he oído todo, pero en realidad he vuelto a escuchar y realmente procesar conscientemente fragmentos de ello, aunque luego los una. Si este vídeo, porque no es tan largo, pero imagínate que ves una película 5, 6, 7 veces, probablemente tengas la sensación de que has visto todo al final de ello. O escuchas un audio que a lo mejor 1 hora y la escuchas 5, 6, 10, 15, 20 veces. Jamás vas a llegar a captar, procesar conscientemente el 100% de la información. Siempre dejamos huecos que se nos escapan. Entonces, ¿qué podemos hacer para nuestra escucha que sea mejor, que realmente sea más efectiva, sobre todo para aquellas situaciones o en aquellos momentos en los que realmente tenemos ese interés y queremos realmente captar la mayor cantidad de información posible? Primero, saber que esto es inevitable, que es cómo funcionamos y que es cómo nuestro cerebro funciona también para procesar la información. Ahora, lo que necesitamos es tomar conciencia. Es decir, hacerme consciente de cómo esto me está pasando a mí en tiempo real y darme cuenta de cuándo estoy desconectando y por qué. Es decir, ¿qué me está llevando a desconectarme? Es un pensamiento que tengo aquí, que no me deja realmente poner foco y concentrarme. Es que emocionalmente me siento de alguna forma en concreto. ¿Son estímulos? ¿Es el móvil o es algún estímulo externo que me quita de ese foco? ¿Qué es lo que hay detrás? Es decir, primero, poner conciencia, darme cuenta, tomar conciencia de cuándo estoy desconectándome y qué, porque ahora viene la clave. Si es una cuestión emocional, cuando tenemos a lo mejor una intensidad emocional, bien porque estemos
muy alegres, o bien porque estemos tristes o encabreados, cabreadas, frustrados. Si tenemos una intensidad emocional elevada, yo siempre digo que las emociones son un poco como nubes, que nos nublan y nublan nuestros sentidos. Pues si estamos en un momento de una situación emocional, de una intensidad emocional elevada, vamos a prestar menos atención. Esto es obvio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si yo me doy cuenta que es eso, a lo mejor necesito parar, si estoy en una conversación, pedir pararlo y aparcar o aplazar la conversación para más tarde, o si estoy viendo un vídeo, una película, o estoy oyendo un podcast o un audio, pararlo para resolver la emoción, liberar esta emoción, porque mientras tenga esta emoción realmente no voy a estar escuchando y procesando la información adecuadamente. Entonces, si tengo la posibilidad de parar, aparcar o aplazar ese audio, esa conversación, ese vídeo, liberar la emoción y luego reconectar, volver a ello, sería ideal. Si lo que a mí me está quitando el foco es un pensamiento que no dejo de pensarlo, lo que puedes hacer es escribirlo en un post-it, por ejemplo. Es lo que tengo aquí puesto, el aparcar. Aparcar ese pensamiento. Entonces, cuando lo tenemos en la mente, hay una parte de nosotros que quiere que no se olvide, con lo que para recordar, o sea, para no olvidar un pensamiento, lo que hacemos es traerlo adelante continuamente. Entonces, cada vez que estoy trayendo ese pensamiento, estoy desconectándome, con lo que necesito apuntarlo en un papel, en un post-it incluso, y literalmente, así simbólicamente, aparcar ese post-it para luego. Si es ruido, son estímulos, y ruido me refiero a ruido sonoro o estímulos. Bueno, a lo mejor necesito parar, resolver ese ruido o resolver esos estímulos, apagar el móvil, ponerlo en silencio, etc. Y luego parar. A lo mejor lo que necesito es parar para darme cuenta qué es lo que tengo que resolver. Entonces, ahora te voy a contar qué puedes hacer a la hora que tú te comuniques, pues qué hacer para que tus interlocutoras realmente enganchen con eso que estás contando, pero sobre todo te escuchen y procesen la información, y sobre todo la información clave que quieres transmitir. Pero primero vamos a poner, así como a cerrar esta parte que más en nosotros. Claves, en resumen, esto pasa siempre, es inevitable, es como funcionamos, cómo funciona y procesamos nuestra información, nuestra mente procesa la información. La clave está poner conciencia en tiempo real, darme cuenta cuándo me estoy desconectando y el por qué es eso que me hace desconectarme y resolverlo. Si es una situación emocional, si a lo mejor es un pensamiento y puedo aparcarlo, si son estímulos externos y luego poner foco. Nuestra mente es mucho más limitada, la mente consciente es muy limitada y solo podemos poner foco en una cosa a la vez. Entonces, o estamos poniendo foco en lo que estamos escuchando, o estamos poniendo foco en nuestro pensamiento, o estamos poniendo foco en un estímulo, en una conversación de WhatsApp o lo que sea. En el fondo, esto del multitasking, de hacer varias cosas a la vez, no es real. No tenemos la capacidad, nuestra mente consciente no tenemos la capacidad de estar activamente, conscientemente procesando diferentes informaciones a la vez. Entonces, vamos desconectando. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer para que te escuchen? Te voy a contar aquí. Dos aspectos. Primero, cosas que puedes integrar en tu mensaje. Imagínate que vas a dar una formación, una masterclass, una conferencia, una negociación y la estás preparando. Es indiferente el entorno. Esto está realmente enfocado para englobar. O incluso a lo mejor vas a hablar con una persona en concreto. Bueno, primero, vamos a hablar del mensaje. ¿Qué puedes integrar? Y una cosa más, esto vale en el cara a cara o si es a través de internet, por Zoom, etc. Primero, repetición. Ya que nuestros interlocutoras van a conectar y desconectar, conectar y desconectar, si yo una pieza de información clave la repito en diferentes ocasiones, pues tengo más probabilidades de que en alguna de ellas vayan conectando. Las personas van conectando. Y si tengo un auditorio entero, va a haber gente que conecte en diferentes puntos. Entonces, si lo repito, cuanto más lo repita, mejor. Hasta un límite, obviamente. Luego,
Si hay una persona, por cierto, que ha escuchado, que te está muy atentamente y realmente lo escucha varias veces, no pasa nada. La repetición, la idea es repetir aquellas ideas y conceptos que son clave y que realmente son el mensaje, son parte básica del mensaje que tú quieres transmitir y que quieres que las personas se queden con ello. Entonces, repetición. Segundo, vincular ideas. Es decir, ese mensaje realmente ir vinculando ideas con ideas anteriores para que vayamos generando unos significados y anclajes con diferentes piezas de información. Con lo que si hay una que no hemos escuchado, que se han desconectado, tenemos otra que le estamos vinculando y generando ese significado. Tercero, metáforas. Metáforas, pues lo que ahora se llama tanto el storytelling. Pues lo mismo, las metáforas son fabulosas porque son muy fáciles para que las personas conectemos con ellas, porque la mente consciente se queda enganchada en esa historia que nos están contando. Es muy fácil de sentirnos vinculados con esa historia porque lo traemos a nosotros mismos y es muy fácil generar aprendizajes por el significado o el aprendizaje que hay por debajo de lo que es la metáfora, qué es lo que le ha pasado al protagonista de mi metáfora o la protagonista y que ha aprendido y que yo también puedo aprender. Entonces, son muy buenas para conectar y además generar aprendizajes y aprendizajes profundos. Y luego, back, es lo que en programación neurolingüística llamamos los sistemas representacionales. Cada uno de nosotros procesamos de forma preferente o de forma más fácil un tipo de información, la información de una forma o de otra. Es decir, toda la información que recibimos en nuestra mente la representamos en imágenes, en sonidos, en sensaciones y todos y todas realmente procesamos esos tres aspectos, así como en lo que es en los sistemas representacionales, ¿no? La cuestión es que siempre tenemos uno que es preferido, entonces tendemos a imaginarnos o procesar, representar esa información en forma de imágenes o en forma de sonidos o percepciones o en forma de sensaciones. Entonces, como cada uno somos diferentes, aunque es verdad que la mayoría tendamos a ser más visuales, pero en realidad no todos somos iguales, con lo que si estás hablando a un grupo es ideal o lo ideal es integrar, explicar tu mensaje de forma visual, de forma auditiva y de forma kinestésica. ¿Cómo? Pues poner vídeos, si estás dando una conferencia, vídeos, imágenes, de forma auditiva en cuanto a modulando tu voz, sonidos, músicas, de forma kinestésica generando emociones, haciéndoles que se muevan o que prueben algo, un producto que tú estás intentando vender, por ejemplo, se me ocurre. Esto es mucho más largo pues, en vídeos posteriores entraré con más detalle en cómo usar, por ejemplo, los sistemas representacionales para hacer que tu comunicación sea mucho más efectiva. Luego, ¿cómo captar? ¿Qué puedes hacer para captar y mantener la atención más allá de lo que es el mensaje? Primero, adaptar el mensaje a tu audiencia. Si tu audiencia piensa que le estás hablando en un idioma o siente que le estás hablando en un idioma que no entienden, han desconectado. Entonces, que aunque quieran conectar, es que si no te entienden, no te entienden. Pero ya no solamente en el entendimiento, sino en la forma de expresar las cosas. No es lo mismo hablar a un grupo de adolescentes que a un grupo de científicos o que a un grupo de personas mayores. Es que cada grupo es diferente, tienen unas formas de expresión y de entendimiento diferentes, con lo que necesitamos adaptar el mensaje a mi audiencia. Segundo, lo que yo llamo la regla de los 2 minutos. Siempre digo, los primeros 2 minutos de una conferencia son clave, pero bueno, 2 minutos de una conferencia, pero si estamos hablando de un vídeo, por ejemplo, de un TikTok de 15 segundos, los 2 primeros segundos son clave. Entonces vamos a dejarnos con la regla del 2. ¿Qué pasa en estos 2? Vamos a poner 2 minutos. ¿Qué puedes hacer? Primero, conseguir el acuerdo de tus interlocutores. Probablemente lo que yo he hecho al principio de este vídeo. Te he puesto en situaciones que seguramente te han pasado a ti también. Y entonces he conseguido que hayas hecho, pues es verdad, sí, eso me pasa a mí. El haber estado hablando con una persona y que sientas que no te está escuchando, pero que te está mirando
y dice, pero que no me estás escuchando, y te dice que sí que te estoy escuchando, pero sabes que no, eso le ha pasado, bueno, no sé, a lo mejor no para ti, ¿no? Pero nos ha pasado al 90 y tantos % de la población, porque es que es lo que pasa, ¿no? Entonces, simplemente con eso al principio yo he buscado también el acuerdo contigo. Hay otras formas, otras fórmulas, pero sobre todo es en esa parte de conectar y que es algo que la persona siente que sí es verdad, también le pasa. O imagínate que voy a dar una conferencia sobre fórmulas financieras para hacer crecer tu negocio o pagar menos impuestos, por ejemplo. Entonces yo al principio, si mi audiencia son empresarias, empresarios, emprendedores, etcétera, bueno, pues lo que puedo decir, entiendo que estáis aquí porque lo que queréis es aprender fórmulas nuevas y mejores para optimizar las finanzas de tu negocio y hacerlo crecer. Por ejemplo, entonces la gente, ¿qué va a decir? Sí, para eso hemos venido, es obvio, pero da igual que sea obvio, yo lo que quiero es ganar ese acuerdo de inicio en esos 2 minutos. Luego, hacer partícipe a las personas con preguntas que se involucren. Si estoy en una conversación de a dos, igualmente integrar a la persona dentro de la conversación, que no sea solo un monólogo. O, por ejemplo, el hecho de lo que yo te he pedido, que me escribas en los comentarios de 0 a 10 cuál es tu nivel de escucha o cómo te consideras que es tu escucha. Y ahora te digo, ahora escríbeme lo que crees. Después de todo esto, ¿cuál crees que es tu nivel de escucha de 0 a 10? Bueno, hacer partícipe a las personas. Si estamos puedes incluso, si es en el cara a cara o incluso también online, puedes pedirles que se muevan. Si esto te pasa a ti, levanta la mano. O si esto te pasa a ti, asiente. Moverles, hacerles partícipes. El check-in, saber cómo van. ¿Me estáis entendiendo? Si estamos en algo que es en vivo, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Estoy hablando demasiado deprisa, demasiado despacio, etcétera? Eso, aunque sea simplemente para calibrar cómo es la situación y sobre todo para hacerles partícipes, que se sientan partícipes de tu comunicación. Y luego, romper el patrón. Como vamos a conectar y desconectar, habrá momentos que a lo mejor tengas la sensación de que han desconectado varias personas. Tenemos que romper ese patrón. ¿Cómo? Silencio. El silencio es una herramienta fabulosa. Iba a decir otra palabra, pero es fabulosa. Porque si tú me has estado escuchando hablar y de repente me callo, hasta quien no me estaba escuchando, mira a ver qué es lo que ha pasado. He roto el patrón. Un patrón que estaba siendo continuo, lo he roto. También lo puedo romper con palabras malsonantes. Palabras chocantes, palabras que parecen que son fuera de lugar. No voy a decirlas aquí porque no sé quién me está viendo, pero te puedes imaginar cualquier palabra o cualquier acción que parece que sea fuera de lugar. Incluso un estruendo, un grito. Yo en la universidad tenía un profesor, claro, éramos muchos en clase y muchas en clase, tenía un profesor que cada X tiempo se iba a la mitad de la clase y daba un pisotón, daba un golpe fuerte en el suelo. Y claro, ¿qué hacíamos todos? Mirar. Pues eso también rompe el patrón. Y luego, por último, la emoción. ¿Qué emoción quieres tú que tu audiencia se quede una vez que tú has transmitido tu mensaje? Porque esa emoción que tú quieres que quede, la tienes que transmitir tú. Si tú lo que quieres es que las personas estén activas y con energía, tú tienes que transmitir en tu mensaje esa energía. Si tú quieres que estén activas, pero hablas monótonamente y además no te mueves, pues la gente va a conectar. Si ha conectado del principio, pues ya se va a desconectar. Entonces, ¿qué emoción quieres tú dejar en tu audiencia? Porque esa es la que tú tienes que expresar en tu comunicación. Espero que esto te haya servido, espero que te sea útil, que pongas en práctica cada uno de estos temas. Si hay algo en concreto que te gustaría que profundizara más, escríbeme en comentarios y yo hago otro vídeo con más detalle. Y si te ha gustado, pues puedes darle al me gusta, compartirlo a alguien si crees que le puede ayudar y sobre todo a aquellas personas que sientes que no te escuchan, también les puede generar un poco de conciencia. Y pues nada, también suscríbete a mi canal y así nos seguimos viendo por aquí.